Entonces, si esto es así, si esto no formaba parte del reproche, si la constatación o no de las obras, si se habían hecho o no se habían hecho, no podía ser objeto de prueba, ¿de dónde saca ahora la Fiscalía que las obras nunca se hicieron? ¿Cómo lo prueba? ¿Y cómo probamos nosotros desde este lugar que eso es falso? Si esta prueba no se podía hacer. ¿Se dan cuenta cuál es la situación de la manera en que tenemos que abordar una discusión? Voy a ser reiterativo, porque debo ser. Traemos al juicio una supuesta imputación de que las obras no se hacen o que se hicieron mal. La Fiscalía no propone nada sobre esto, no propone pruebas para acreditar su caso. La defensa sí, el actor civil sí, el tribunal dice no, sobre esto no va a haber prueba. Y ahora la discusión se termina saldando con una afirmación dogmática que hace la Fiscalía que dice las obras de remediación de cantera no se hicieron. Miren, pareciera un chiste esto. Si no estuviésemos en un juicio penal y si no se hubiesen pedido 89 años de prisión, estaríamos riéndonos. Pero no puede ser así, porque esto es una cosa grotesca. Me imagino que las otras defensas, que sí tienen una competencia directa con estas cuestiones que se están acá hablando, bueno, serán mucho más minuciosas en el análisis. Pero ya desde una perspectiva abstracta, estamos en un absurdo. Estamos en un absurdo. Bien, seguimos. Vamos a ver qué pasó con el resto de las obras. Porque les decía yo que había una leyenda construida desde afuera del tribunal, desde afuera de lo que es este juicio, de que las obras no estaban hechas o que había rutas que no iban a ningún lado o que no se sabía para qué se habían hecho. ¿Qué constataron los auditores de la DNB? Lo primero que constataron es que las rutas sí existen y que es falso eso de que no van a ningún lado. Pero esto tuvo que ser, diríamos, probado en el juicio después de una construcción de una realidad por fuera del tribunal, una construcción mediática con la que se bombardeó a la opinión pública durante años. Y eso surge, entre otras cosas, o entre otras fuentes, de un informe periodístico que está agregado a la causa y que lo vemos. Te van anunciando a 500 metros, en el camino. La ruta que no te lleva a ningún lado, está en el medio de la nada. Santa Cruz. Esta ruta fue construida en el 2009 por la empresa Cangui Costilla del empresario Lázaro Báez. Como la ruta que no conduce a ninguna parte. Bien, uno ve este informe y la verdad dice, ya está, ya está. Ahora, resulta que cuando vienen los técnicos al juicio, los que saben, los que pueden dar un conocimiento técnico sobre esto, nos cuentan que todo esto es mentira. O sea, tuvimos que esperar 6 años para que esto, en definitiva, en un juicio, y esta es la bondad de un juicio oral y público, termine mostrándose que esto era toda una falacia. Miren, escuchamos primero a Justo Pastor Romero, otra vez uno de los testigos que ha sido tan importante en este juicio, referirse a este problema, las rutas que no van a ningún lado. Lo voy a hacer porque creo que evidentemente es algo que pegó muy fuerte en la sociedad. Yo pregunté también por esto, esa imagen fue muy fuerte en particular. Y la ruta que se mostraba, la corroboré hace unos días buscando el video en YouTube, pero en aquel momento la fuimos a ver. Era en Puerto Deseado, se mostraba un pequeño tramo de 6 kilómetros, que ni siquiera era una ruta nacional, era una ruta provincial,
que iba dirigida a lo que iba a ser el Parque Industrial de Puerto Deseado. La obra vial de 6 kilómetros de extensión, como dije, se hizo, y el aeropuerto, el parque industrial no se llegó a realizar todavía en ese momento, con lo cual me llamaba la atención, porque en esa nota también veía un concejal de la ciudad de Puerto Deseado que hablaba sobre el tema, sobre el parque industrial, y yo supongo que quien debería saber justamente por qué no se hizo el parque industrial era el municipio y sus concejales. Otra de las rutas de las que se hablaba en el informe era la ruta provincial 47. Bueno, me resultaría poder graficarlo, pero era la antigua ruta 3, que estaría más próxima a Puerto Deseado, a la altura de Terrier. Luego la ruta fue rectificada con los años, y se accede hoy a Puerto Deseado por la 281, y esa 47, como para simplificar, como si fuera un triángulo, permitía dirigirse de Tres Cerros a Terrier, cerca de Puerto Deseado. En lugar de recorrer los catetos, uno se dirigía por la hipotenusa, por así decirlo. Esa ruta conecta actualmente, es una ruta que estaba desde tierra en ese momento, no se había iniciado la obra que estaba prevista. Conecta prácticamente el puerto de Puerto Deseado, pocos kilómetros antes de Puerto Deseado, con una mina de extracción de oro, que es conocida como Cerro Vanguardia, que es muy importante en la provincia. Entonces, construir esta ruta tenía un sentido estratégico, que no solo acortar la distancia, los camiones entran con insumos por el puerto o que sacan la producción de oro, sino también sacar de nuestra ruta nacional y convertir a esa 47 en una ruta de tránsito pesado, y sacar de nuestra ruta nacional a los camiones, con lo cual se brindaba una mayor seguridad al tránsito vehicular. Así que esas fueron las dos rutas que se pusieron en este programa, creo que se llamaba Periodismo para Todos, que supuestamente iban al medio de la nada. Todas las rutas que vimos fueron con un sentido estratégico para desarrollar una provincia que estaba postergada en el sentido de su red vial. Por ejemplo, la ruta 288, que en nuestro informe lo pusimos como a considerar, era una ruta que estaba destinada a brindar la conectividad de la ruta 3 con la 40, del Atlántico con el Pacífico. Entonces, todas las obras fueron con un sentido estratégico y de desarrollo, y permita de desarrollo regional y social, por supuesto. Bien, seguimos. Otro testigo, Martín González Oría. Usted constató que existieran obras que figurasen y que no existieran, como se decía, dijo usted, en los medios de comunicación. No, el informe es muy claro todo eso. Y la ampliación del año 2019 es más clara aún en cuanto al alcance que tuvo las tareas que realizamos. Por eso pensamos que hubiera sido bueno que esa nota del 2019 hubiera salido incorporada al informe original. Claramente no salió por una cuestión de tiempo. El tiempo apremiaba. Bien, pasemos ahora a la segunda cuestión. Es decir, las obras están. No hay obras que van a ningún lado y tienen un sentido estratégico. Prueba testimonial recogida en la causa sin que existan elementos que lo controverten. Vamos al segundo tema, que las cosas estén mal hechas. Están, pero están mal hechas. Deficiencias constructivas. Bueno, ¿qué es lo que se probó en el juicio? La unidad de auditoría interna de la DNB no constató deficiencias constructivas. Y esto surge de prueba múltiple. En primer lugar, el informe de la unidad de auditoría interna que vemos en pantalla y que dice,
no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo en algunos casos puntuales que se detallan. Ninguno significativo. Escuchamos a los que hicieron esta aseveración, los que llegaron a este informe. Bueno, otra vez los que escuchamos antes, Pastor Romero y González Oría. Las obras que vimos nosotros se apreciaban como de buena calidad constructiva. Algunas obras allá en la ruta 40 que están especificadas, obras de la empresa, no recuerdo si era de Capial o CPC, tenían algunas deficiencias que fueron puntualizadas en el informe. No así las obras de la empresa austral, ninguna de ellas advertimos deficiencias. ¿Qué sigue? De todas maneras, yo, pasado el tiempo, viendo lo que se logró en ese informe, creo que hicimos una buena tarea. Fue muy intenso lo que, digamos, la tarea que tuvimos, y creo que el resultado, no siempre uno tiene pasado mucho tiempo la misma percepción de un informe que hizo en otros tiempos. Yo, releyendo ese informe, estoy conforme con ese informe. Bien, vemos ahora otra prueba independiente y ahora circunscripta a la cuestión que fue materia de pericia en esta causa, es decir, lo que pasaba en los tramos de la Ruta 3. Bueno, ahí los auditores de la firma Consulbaires, contratados durante la gestión de Javier Iguacel, tampoco constataron deficiencias constructivas de relevancia en las obras investigadas. Miren, en primer lugar vamos a mostrar qué es lo que hizo Consulbaires. Y fíjense la variedad de tareas. Miren, lo voy a dejar para que lo lea cada uno porque es un poquito largo, pero verificar volúmenes, realizar extracciones, comprobar hormigones, ver los asfaltos, etcétera, etcétera, exámenes de compactación, en fin, un estudio completo. ¿Y dónde lo hacen? Sobre la Ruta 3. No fueron a mirar por arriba, no es que fueron como en algún momento nos pretendieron hacer creer que, bueno, que la basura iba abajo de la alfombra. No, cotejaron todo lo que había. ¿Y cuáles fueron las conclusiones del informe? Primera apreciación, esto es complementario del informe del año 2016, es decir, el que vimos antes de Romero y González Oría. Ratifica esto. Y se mete con una cuestión, entre otras, que hablamos aquí hasta el cansancio, ¿no? Explica que está, digamos, todo de manera correcta, pero habla del tema de los terraplenes, no sé si tenemos ahora para mostrarlo, en donde dice expresamente que en el caso de terraplenes se observan que resultan superiores a los del proyecto. Esto es un golpe mortal a lo que se nos quiso hacer creer de que no se podía cotejar lo del terraplén, porque ya la ruta estaba terminada. Fue Consulbaires, consultora contratada por Iguacel, va a la obra que está peritada, mide el terraplén, que decían que no se podía medir, y dice, es superior a los de los proyectos. Esto es ir a buscar la verdad. ¿Ven? Esto es ir a buscar la verdad.